Ya tenemos con nosotros al senador Luis Alberto Badner. Al conspirador. Al conspirador y al Número parecer pagó un soborno, decía literalmente usted, a un grupo de empresarios brasileños para poder acceder a esta grabación. ¿Qué le responde al ministro Núñez? Buenas tardes. Buenas tardes. No hay mejor defensa para uno que no tiene razón que el ataque, que dispersar la discusión, el debate. Que yo le compre a empresarios brasileños grabaciones que los empresarios brasileños querían que se publiquen. Empresarios brasileños seguro que son personas que tienen recursos, muchos recursos, y por eso vienen al país, ¿verdad? O sea, ahí me parece que cae de por sí. Jamás yo, grabaciones, nunca pasé nada relacionado a él. Lo que yo hago son grabaciones sobre desalojos, ataques de policías, fiscales que actúan ilegalmente. Sobre todo en el tema campesino tenemos varias grabaciones, estos días vamos a presentar otras cuantas. Caso Itacurú, por ejemplo, ahí sí tenemos grabaciones. ¿Qué contra el ministro Núñez como elemento probatorio que pueda configurarse dentro de lo que es el mal desempeño de sus funciones? Lo que al ministro Núñez le estuvimos cuestionando después del asesinato de Pablo Medina, que para mí es una tragedia, que no es la muerte de un prójimo, es una tragedia para el pueblo paraguayo. Y jamás nadie puede decir que se está haciendo un festín sobre su cadáver. Imagínese el criterio que tiene en relación a ese asesinato salvaje, ruin de Pablo Medina y de Antonia Almada. Lo que nosotros le cuestionamos a Víctor Núñez es su autointerlocutorio número 954 del 8 de mayo de 2012, en donde cuando la Fiscalía promueve una acción contra la resolución de la Cámara de Apelaciones de Canindeyú, donde Víctor Núñez es el superintendente, la Fiscalía promueve esta acción por la libertad que le dan a Vilmar Acosta. ¿Qué hace el superintendente de Canindeyú? El presidente en aquel momento de la Sala Constitucional, Víctor Núñez, con otros dos ministros de la Corte, ratifica la libertad de Vilmar Acosta. La Fiscalía se opone a la libertad de Vilmar Acosta. Víctor Núñez ratifica la libertad. ¿Por qué estaba preso Vilmar Acosta y Vidal Acosta? Por una denuncia que se hace en Ipejún. Estanislao Argüello Prieto denuncia que 3 personas fueron torturadas y asesinadas por parte de Neneco Acosta, intendente, Junior Acosta, Wilson Acosta, Eugenio Rodríguez y Laíno Rodríguez, todos los domiciliados de Perú. El denunciante manifiesta que las 3 personas fueron enterradas en la propiedad de Vidal Acosta en medio de 2 hornos de carbón. También el recurrente señaló que otras 4 personas fueron asesinadas y fueron arrojadas en un pozo ubicada en una propiedad del señor Neneco Acosta, ubicada en la colonia Cerro Bú, a 1000 metros de la escuela de la misma colonia. La fiscala Ninfa Aguilar logra la prisión en primera instancia. Ratifican en segunda instancia asesinato doloso, secuestro, tortura, asesinato, entierro clandestino. En segunda instancia revén, y ahí Pablo Medina publica un artículo que creo que es importante, que hoy le discute Núñez. Víctor Núñez. No en aquel momento, cuando se publica, cuando Pablo Medina estaba vivo. Pablo Medina dice que los fiscales le dijeron de que hay demasiada presión de Víctor Núñez para liberarle al asesino senador Vilmar Acosta. Ahora, ¿sabes?